y le he titulado Dios lo volverá a hacer. Dios lo hizo y Dios lo volverá a hacer, ¿no? Y la semana pasada nos quedamos en la preparación. Estaba ya el pueblo hebreo preparado. Para los que no lo saben, pues estamos haciendo un estudio de Jericó. Hago un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido. Hemos hablado acerca de Moisés, hemos hablado acerca de por qué Moisés fue relevado por otro líder que iba a conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, que se llamó Josué. Estáis ahí un poquito aletargados por el calor, pero no pasa nada, ¿no? Josué, ¿no? Hemos aprendido de Josué también, de su vida, de cómo el Señor trató con él. Hemos aprendido el arma secreta que Dios le dio, la estrategia de guerra principal que Dios le da a Josué para que pueda ser un líder y para que pueda llevar al pueblo a la tierra prometida. Y el arma secreta era: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para guardar las palabras, para guardar el libro, para guardar los mandamientos del Señor, ¿no? ¿Os recordáis que dijimos? No era esforzarse y ser valiente para ser bueno en la espada, no era esforzarse y ser valiente para ser bueno con el arco y la flecha o con la metralleta, para guardar lo que el Señor había dicho en su palabra, para guardar sus mandamientos, ¿no? También hablamos después de los espías que Josué envía allí a Jericó, ¿no? Que llegan allí a la casa de Rahab, ¿no? Que era una prostituta, ¿no? Y cómo pues el Señor hizo que Rahab reconociese que el pueblo de Dios estaba, que el pueblo de Israel estaba con Dios, ¿no? ¿Se recuerdan, no? Ya hablamos acerca de cómo Rahab reconoce que Dios es arriba en los cielos, que Dios es Dios en los cielos y abajo en la tierra. Y aún siendo una prostituta, siendo una mujer pagana, siendo una mujer en teoría pues enemigo del pueblo de Israel, porque era un pueblo malo, ¿no? Todos estos pueblos cananeos y todos esos pueblos que estaban allí en la tierra que iba a tomar Israel, pues eran pueblos que tenían maldad, ¿no? A pesar de eso, supo reconocer, ayudó a los espías, ¿no? Los ayudó a escapar, los colgó por una cuerda y los espías se fueron. ¿Y se acuerdan que puso allí, que le dijeron los espías que tenían que poner allí en la ventana para que cuando vinieran, ¿qué era? Cordón de color rojo, ¿no? Color grana de color. Y allí pues lo puso y esa era la señal de que todo el que estuviese debajo del techo de esa casa iba a ser guardado de la muerte, ¿no? Hicimos allí una especie de ilustración y paralelismo entre la salvación, la provisión de Dios, eso que Dios había hecho también tantos años atrás con el pueblo de Israel allí en la Pascua, ¿no? Y bueno, pues y ahora pues nos quedamos en que ya llegó el momento de pasar el Jordán. Y estuvimos viendo también un poquito de dónde estaba localizada Jericó y que el pueblo de Israel estaba en el lado oeste, ¿no? En el lado oeste, perdón, del Jordán, y había que atravesar el Jordán, Jericó estaba al oeste del Jordán. Vimos dónde estaba Jericó y pues el Jordán era un río bastante caudaloso en ese tiempo y tenían que pasarlo. Lo iba a pasar no solo el ejército, sino todo el pueblo, ¿no? Es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Una cosa importante que vimos la semana pasada es que la misma Rahab reconoce y le dice a los espías que el pueblo de Jericó estaba aterrado. Vimos la palabra que utilizaba Rahab y era que se estaban derritiendo del pánico, del terror, del miedo, no por lo fuerte y lo sofisticado que fuese el ejército de Israel, ¿no? Ni siquiera por su líder, ¿no? El líder no era un estratega, un político, un guerrero súper conocido en el medio. No es que decían Josué, ¡guau! Y todo el mundo, Josué viene, tal. No, no era por eso, no era un líder mundialmente conocido como podría ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. No se trataba de eso. Veíamos que realmente el nombre que salía a relucir cada vez que se hablaba del pueblo de Israel era Jehová de los ejércitos, era el Dios de Israel, ¿no? No estamos hablando de, imagínate que hace unos años, cuando era el ejército griego estaba
conquistando lugares y territorios. Si alguien hablaba de Alejandro Magno, pues todo el mundo pues temblaba. Pues Alejandro Magno, él es el artífice de las victorias y de las conquistas de los griegos. Si alguien hablaba, por ejemplo, de Julio César, que fue uno de los líderes, ¿no?, del ejército romano, y a quien se le debe prácticamente la grandeza del imperio romano, pues la gente temblaba cuando escuchaba a esos líderes. Napoleón, para hablar de una historia un poquito más reciente, ¿no?, cuando se hablaba de Napoleón Bonaparte, pues era conocido por toda Europa gracias a sus campañas militares, ¿no? Pero con solo escuchar los nombres de algunos de estos líderes militares, en el contexto, obviamente, de las guerras donde ellos estaban, pues ya los enemigos temblaban, ¿no? Porque sus victorias le precedían, sus incursiones, sus estrategias potenciaban su reputación. Pero en este caso, ¿quién era Josué? No, ¿quién era Moisés? ¿Quién eran estos señores, no? Recordemos brevemente las palabras de Rahab en Josué capítulo 2, versículos de 9 al 11. Esto ya lo habíamos leído, pero lo vamos a recordar porque son maravillosas las palabras de esta mujer. Josué capítulo 2, versículos de 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Rahab hablándole a los 2 espías que había enviado Josué, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová, hicimos hincapié en esto, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Queda clarísimo, pero súper claro, quién es el líder del ejército hebreo, quién es el líder del ejército de Israel. Queda clarísimo por quién tiemblan los hombres de guerra de Jericó. Hermano, y quería volver a traer esto porque quería también traer una reflexión que nos puede servir a nosotros como creyentes, como iglesia, ¿no? Muchas veces como creyentes y como cristianos nos da miedo testificar. Nos da miedo testificar del Señor. Nos da miedo a veces dar un paso de fe. Nos da miedo porque tal vez podemos decir, podemos quedar avergonzados. Tal vez Dios no hace lo que yo estoy orando. Tal vez yo voy a orar por esta persona para que se sane y no se sana. Y quedó un poquito mal, ¿no? O tal vez voy a testificar del Señor y voy a compartir el Evangelio y esta persona me rechaza, se burla de mí y pierdo pues la relación con esa persona, ¿no? Podemos terminar hasta cierto punto avergonzados, pero se nos olvida, hermanos, ¿quién es el que pelea la batalla por nosotros? ¿Quién es el que está a nuestro lado? ¿Quién es el que tiene que ganar las batallas por nosotros? ¿Y quién se tiene que glorificar en las batallas ganadas? No son nuestras batallas, no somos nosotros el nombre que tiene que brillar, es el nombre del Señor el que tiene que ser glorificado. Los enemigos nuestros no tienen que decir, mira, yo no me meto con él porque él es muy inteligente, o porque él tiene muchos enchufes allí, muchas conexiones, o porque tiene mucho dinero, o porque es muy astuto y sabe cómo hacer las cosas, o porque me da miedo meterme con él porque es muy vengativo y después capaz que se venga de mí, o porque tiene dinero, o porque siempre tiene suerte en las cosas que hace y le salen bien, ¿no? Nuestros enemigos tienen que decir, no me meto con él porque Dios pelea sus batallas, porque yo sé que él confía en ese Dios, como dijo Rahab, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por eso no me meto con él, porque yo le temo al Dios de él, yo no le temo a él, ¿no? Y los habitantes de Jericó no estaban derritiéndose del miedo, como vimos la semana pasada, por lo grande y poderoso de lo tecnológico que era el ejército hebreo, ¿no? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Qué nivel de experticia militar podía tener un pueblo que había estado 400 años, bueno, un poco menos en realidad, de esclavo en Egipto, ¿no? O sea,
construyendo pues sus efigies, sus templos, las pirámides, los canales de agua, limpiando las casas de los egipcios, ¿no? Sembrando, cosechando, viviendo pues como mano de obra barata, viviendo como esclavos allí en Egipto, ¿no? ¿Qué experticia militar podía tener un pueblo que tenía pues ese trasfondo, ¿no? Salieron de Egipto con qué patrimonio, o sea, con qué producto interior bruto podía salir un pueblo que había estado de esclavo por tanto tiempo en Egipto. ¿Con qué dinero podían ponerse a hacer armas, a practicar pues los soldados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin un lugar donde establecerse, porque después fueron a caminar por 40 años, durante 40 años en el desierto, con la misma ropa, no es que se podían comprar botas militares y bueno, vamos a practicar pues el circuito cerrado de los militares. No podían, hermano. Era un pueblo que yo creo que dejaba mucho que desear su parte militar, ¿no? Aún tenían pues una parte militar, pues obviamente, ¿no? Pero tampoco tenían cómo generar riqueza como nación. ¿Cómo genera riqueza una nación? Una nación genera riqueza porque está establecido en un lugar y pues descubre que tiene o petróleo, o tiene minerales, o tiene o siembra muchos aguacates, y como tiene tantos aguacates, va y le dice a la nación vecina: yo te doy aguacates, y como tú tienes plátanos, pues tú me das plátanos y yo te doy aguacates y lo vendemos y hacemos, y ahí vamos generando riqueza, y la nación pues va teniendo pues dinero, y la nación pues va estableciéndose allí. Pero Israel, ¿cómo podía hacer eso caminando 40 años por el desierto? Si ellos y comiendo maná todos los días, ¿no? Que el Señor se los daba, ni siquiera era una transacción comercial, ¿no? Prácticamente sin tener relación con pueblos vecinos, donde poder intercambiar materias primas ni nada. No tenían nada. Entonces, ¿qué calidad de ejército podía tener el pueblo de Israel, ¿no? Por supuesto, había hombres en edad militar y habían hombres que sabían, que conocían el arte de la guerra. Más adelante ahí en Josué se nos dice que habían 40,000 hombres que estaban armados, ¿no? Y que formaban parte del ejército. Pero yo creo que simplemente, a mí me cuesta mucho creer que estuviese un ejército a la altura de las demás naciones que estaban allí en la tierra prometida, ¿no? Y que tenían que enfrentarse con ellos, ¿no? Sin embargo, queda muy claro, creo yo, que no eran ellos los que se iban a enfrentar con sus fuerzas, con sus armas, con su ejército. Además, iban niños, dice la palabra que iba todo el pueblo, no iban solo los militares, iba todo el pueblo, iban niños, mujeres, sus animales, sus cacharros, ¿no? Con ellos lo llevaban todo. El pueblo cruzó el Jordán, todos. Y yo creo que eso no amedrenta al adversario. O sea, tener allí el militar con el niño atrás: papi, falta mucho. Papi, mi hermanito me está pegando, ¿no? Y tira para allá que estoy con el fusil. Eso pues no tiene mucha pinta de guerra, ¿no? No tiene mucha pinta de que van a ganar la victoria. Pero es que el que gana la victoria no son ellos, sino el Señor. Amén. Gloria a ti, Jesús. Sin embargo, bueno, y eso no amedrenta, ¿no? Pero, y tampoco tenían un líder que los guiaba, ¿no? Que fuese un reconocido, como decíamos anteriormente, ¿no? El pueblo lo que hacía que el pueblo de Jericó estuviese muerto de miedo era la presencia del Señor en medio del pueblo hebreo, ¿no? Nuestra bandera, hermanos, nuestra bandera, nuestro estandarte, lo que se levanta como pueblo guerrero, tiene que ser Jehová de los ejércitos, tiene que ser el Señor. Tenemos que dejar siempre muy claro quién es el que pelea las batallas por nosotros. Nosotros no somos lo suficientemente capaces con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia experticia, para poder alcanzar lo que Dios nos promete, para poder conquistar lo que Dios nos da. Pero el Señor es el que lo hace por nosotros. Vamos a retomar a donde quedamos la semana pasada, en Josué 3, porque ya hemos visto todo Josué 2, Josué capítulo 3, ya hemos visto la primera parte, retomamos desde el versículo 7 hasta el versículo 13, Josué 3, ahí un poquito más adelante. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Versículo 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El Señor comienza a revelarle a Josué la estrategia para poder entrar en Jericó. Decíamos que Jericó era allí, la ciudad de las palmeras, que le llamaban también, era el hito clave que tenía el pueblo de Israel para terminar de conquistar la tierra prometida. Habían tribus que ya tenían una parte del territorio al este de Israel, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y parte de la tribu de Manasés, pero ellos se recuerdan que le pidieron a ellos diciendo, vosotros estáis tranquilos porque tenéis tierra, pero ahora vosotros tenéis que hacer vuestra batalla también de vuestros hermanos, coger las armas y vámonos para allá porque tenéis que pelear también por vuestros hermanos, aunque vosotros también estáis tranquilos y estáis con vuestra tierra, tenéis que pelear por ellos, ¿no? Y ahora pues llegaba el momento de pasar Jericó, de pasar el río, que estaba para poder entrar a Jericó, para poder hacer la incursión en Jericó. El Jordán prácticamente divide la tierra de Palestina a todo lo largo, porque baja pues de norte a sur, ¿no? Y se recuerdan dónde desemboca el río Jordán, lo estuvimos diciendo, ¿no? El Mar Muerto, ¿no? Toda esa tierra tiene bastante contenido mineral de sal, entonces el río va arrastrando todo eso y pues llega hasta el mar allí que se vuelve súper salino, una concentración salina pues muy, muy grande. El río Jordán era uno de los ríos más caudalosos de la zona, ¿no? Al ser un río tan largo, su anchura era variable, pues obviamente, porque no es una carretera que la hacen así derechita, ¿no? Podía estar desde los 25 metros en su zona más angosta hasta los 50 metros en su zona más ancha, más o menos como si de aquí llegamos a la avenida esta del Caminar, o un poquito menos, más o menos, imagínate. No era el mar Rojo, pero pues sí era un río caudaloso, tampoco era muy profundo, estaba la parte más llana, estaría como en 1,5 metros y la parte más profunda en casi 4 metros, pero bueno, sí, para pasar todo un pueblo, pues sí era problemático, ¿no? Hoy en día pues hay un puente o barcos que son especiales para la guerra y eso, como los de Normandía y todo eso, o pues en avión, pues, pero ahora todo el pueblo tenía que atravesar un río y el Señor tenía que hacer algo allí, ¿no? Y se recuerdan que Jericó estaba prácticamente al norte de la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto, ¿no? Entonces es muy probable que esa parte haya sido pues una de las partes más anchas del río también. Y el mandato era que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ¿no? Esa arca que tenían ellos, que representaba la presencia del Señor, cuando apenas tocaran las aguas del río Jordán, cuando se mojaran los pies, era que el río se iba a detener, ¿no? El caudal del río que bajaba en dirección al Mar Muerto se iba a detener, se iba a formar como un montón un poco más arriba, de todo el caudal que venía, pues se iba a parar. A mí me parece esto algo maravilloso, porque obviamente la apertura del Mar Rojo es un milagro impresionante, ¿no? O sea, el pueblo, ¿se recuerdan cuando lo hablamos un día? El pueblo caminando y un muro aquí y otro muro aquí, ¿no? Igual se veían los pescaditos y las cosas allí y ellos caminando y hay que tener fe, ¿no? Para decir, pues, ese muro sigue allí hasta que yo pase.
completamente el mar, ¿no? Y allí estaba, ¿no? El poder del Señor deteniendo eso. Pero ahora el caudal del río no se acaba, él siempre va viniendo, ¿no? Y se va formando pues una pared. Yo no sé qué hizo el Señor allí, si la pared se hizo más grande o si el agua se regresaba, no lo sé. Pero lo cierto es que ese era el milagro que Dios iba a hacer. Se iba a detener el caudal del río para que el pueblo pudiese pasar en seco, ¿no? Mojarse los pies, hermanos, mojarse los pies. Aquí yo creo que se ilustra una fe un poco más madura por parte del pueblo de Israel, o mejor dicho, ¿no? Una demanda de una fe más madura por parte del pueblo, por parte de Dios hacia el pueblo hebreo. Y yo creo que también es ejemplo para nosotros los creyentes. Porque si hay algo que le cuesta al creyente, si hay algo que nos cuesta, y yo lo digo por mí, de verdad, hermano, es mojarme los pies. Se requiere fe para pasar el Mar Rojo abierto. Pero si se acuerdan de la historia, cuando el pueblo de Israel quedó entre el mar y el ejército del faraón que venía, ellos, ¿qué hizo el pueblo? Se pusieron a cantar alabanza, se pusieron a decirle, Moisés, haz lo tuyo, no, abre el mar para que pasemos, o salgamos volando. No, estamos muertos. Se pusieron aquí, se acabó todo, la calamidad. ¿Qué vamos a hacer? Está el mar aquí y viene el faraón. ¿Qué hacemos? Ya nos van a matar. Para eso nos sacaste, Moisés. El pueblo se empezó a quejar. Y solamente cuando el mar estuvo abierto es que el pueblo dijo, es por aquí, porque el mar estuvo abierto. Ahora hay una pequeña diferencia. Los sacerdotes tenían que mojarse los pies para que el río pudiese detenerse. Había que pasar. No era que se quedaban ahí en el río. Venga, Josué, coge tu vara o tu cosa y haz tu oración, di las palabras y tal, para que se pare. Que nosotros cuando esté el río parado, pasamos. No, había que mojarse los pies. Había que empezar a pasar con determinación, porque la promesa era, apenas se mojen nuestros pies, el río se va a parar. Hermanos, Ketty, al principio, ¿qué estuviste diciendo tú? Tú estuviste diciendo algo de que a veces esperamos como que las condiciones estén dadas, que a veces queremos que las cosas pues estén como nosotros queremos que estén para poder tomar decisiones, para poder dar pasos para el Señor. Y no siempre va a poder ser así, hermanos. Dios demanda de nosotros que nos mojemos los pies. Y mojarse los pies es súper difícil porque no es lo mismo, vuelvo y repito, que estén todas las condiciones dadas. Así, ya está el mar abierto, ahora sí que paso. Mira, gloria a Dios, y voy cantando la alabanza con la guitarra, suavecito y sequito, que esperar, que dar el primer paso. Hay una promesa de Dios, pero me tengo que mojar los pies, pero tengo que dar yo el paso primero. Tal vez las condiciones no están dadas, tal vez no soy, como decía Ketty, no me puse de acuerdo con ella, y es más o menos lo mismo que yo quería decir en esta mañana. Tal vez no estoy del todo preparado, tal vez me falta madurez aquí, tal vez necesito más tiempo de oración, más tiempo de estar caminando en el Señor, y el Señor me está pidiendo esto, pues es necesario que en el nombre del Señor nos mojemos los pies. Nos mojemos los pies. A mí me encanta la expresión española de mojarse. No sé por qué vendrá, pero mójate, ¿no? Que quiere decir, pues atrévete. No sé si vendrá de aquí, pero hay que mojarse los pies, hermanos. ¿Qué tiene que pasar para que demos el primer paso y nos mojemos los pies? O nos vamos a quedar ahí en la orilla esperando que se pare el río. No, como antes se paró, pues ahora también se va a parar. No, ahora el mandato es, ahora has visto cómo yo hice el mar abierto, pues ahora te toca a ti dar pasos. Camina, mójate. ¿Hasta cuándo, Señor? No sé.
Yo voy a parar cuando yo lo considere necesario. Tú, mójate los pies, hermanos. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho porque significa dar pasos de fe. Significa tal vez no están las condiciones dadas como yo creo que tienen que estar para que yo pueda hacer esto. A veces es así. Decimos, no, Señor, soy muy joven. No, Señor, es que todavía, no lo sé, me falta tiempo para esto. Es que necesito aprender más cosas. Y nos quedamos ahí esperando en la orilla, esperando. Sí, cuando aprenda, pues yo voy a empezar a caminar. Y el Señor nos está diciendo, ¿no? Que te tienes que mojar los pies. Te tienes que mojar. Es difícil, yo sé que es difícil. Y puede que haya personas que en el corazón ahora mismo estén diciendo, bueno, en esto me tengo que empezar a mojar los pies. Mójate. Venga, mójate. Uy, que se me mojan los zapatos y los calcetines mojados. Qué feo se siente. Mójate. Otra cosa que Dios hablaba a mi corazón, hermanos, y que podemos aprender de este relato, es que los milagros, las maravillas y los prodigios que Dios obró en el pasado para con el pueblo de Israel, no se quedó meramente en una historia, en los libros de historia o cuando los chiquillos se reúnen allí alrededor del abuelo. Abuelo, cuéntanos cuando el Señor abrió, bueno, que dicho sea de paso, todos los que estaban allí, ellos no habían sido testigos de eso porque la generación había pasado, ¿no? Pero sí que seguramente pues todo eso lo tenían fresco porque se lo había contado pues sus padres o sus abuelos y era algo que había ocurrido, pues y a nadie pone, hoy en día pues hay mucha gente que pone objeciones y dice, pues, ¿cómo se va a abrir un mar? Y tal, qué sé yo. Pero en ese tiempo el mismo pueblo, entonces mi padre me lo dijo, mi padre fue testigo y lo vio con sus propios ojos, y no fue que él lo vio y más nadie lo vio todo el pueblo, era algo que no se podía no creer. Pero no se quedó, a lo que voy, hermanos, es que no se quedó como una historia en los libros de historia. No, sí, a mí me lo contaron. Y sí, fue una historia muy bonita que pasó. Fue un relato que me contó mi abuelo. Lo que hizo Dios en medio del pueblo era más que una historia, hermanos. Era un referente de fe. Era un ancla de confianza que le decía al pueblo de Israel, Dios lo hizo antes, Dios lo puede volver a hacer ahora. Amén. Dios lo hizo antes, Dios lo puede volver a hacer ahora. Si Dios fue poderoso antes para abrir el mar, Dios es poderoso ahora para parar las aguas del río. Y Dios es poderoso y seguirá siendo poderoso para volverlo a hacer en el futuro. Si Dios intervino antes en esta situación en mi vida, hermanos, yo he pasado por situaciones en mi vida, en mi familia, en donde yo no sabía qué tenía que hacer, de verdad. No sabía cómo podía yo salir de esto. Yo simplemente oraba y le decía, Señor, pues tú, hazlo tú. Y Dios lo hizo, Dios obró. Y eso para mí, hermanos, no se quedó en una historia, en una anécdota si Dios lo hizo. No, eso para mí es un ancla de fe. Eso para mí es un referente de confianza, de que yo creo en un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como ayer lo hizo, hoy lo seguirá haciendo y mañana lo seguirá haciendo. Si lo pudo hacer en el pasado, lo podrá hacer hoy y lo seguirá haciendo en el futuro. Hermanos, yo no sé qué estés pasando hoy, qué estés esperando, qué necesites de Dios, si una respuesta, si una sanidad, no lo sé, pero si Dios lo hizo en el pasado contigo, que eso sea tu referente de fe, que eso sea tu ancla y tenlo por seguro, hermano, que Dios lo seguirá haciendo, porque Dios es poderoso, porque Él no cambia, porque Él es inmutable, porque en Él no hay sombra de variación. Muchos años antes el pueblo de Israel había visto el mar Rojo abierto, ¿no? Y el pueblo pasó en seco cuando salió de Egipto. Esta vez la promesa era, se va a parar el río del Jordán, también se va a abrir para pasar en seco y para conquistar la tierra prometida. Dios lo hizo antes y Dios
lo puede hacer de nuevo. Yo sé que hay personas, hermanos, hay creyentes, hay hermanos nuestros que creen pues que hay dones y hay cosas que ya han cesado, que ya han pasado. No sé qué posición al respecto tengan mis hermanos, pero hay gente que dice, pues bueno, Dios ya, hay ciertas cosas que hacía durante los apóstoles, ahora ya no las hace. Francamente, hermano, francamente, personalmente, yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios lo hizo ayer, si Dios sana ayer, sana hoy y seguirá sanando. Si Dios hizo milagros ayer, sigue siendo milagros hoy y los seguirá haciendo. Ese es el Dios en quien yo creo y ese es el Dios que yo creo que la Biblia nos revela. Que Dios lo puede hacer de nuevo. La primera vez, como decía antes, hermanos, había desesperanza en el pueblo de Israel. Sus pensamientos fueron negativos porque pensaron que iban a morir entre el faraón y el mar. Pero con Josué, años más tarde, había un precedente. Dios lo hizo. Dios abrió el mar. Acuérdense del milagro. Acuérdense del milagro. Dios lo hizo antes y lo volverá a hacer ahora. Ellos habían sido testigos que Dios lo había hecho en el pasado y esa es la esperanza que nosotros tenemos como iglesia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, hermanos. Que no solamente el testimonio que nosotros tenemos en la palabra, en las escrituras, sino también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, las seguirá haciendo, hermano. Y las seguirá haciendo, porque Él dice su palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Es un ancla de fe para nosotros, porque sabemos que Dios no cambia, porque sabemos, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él fue poderoso ayer para hacer algo, sigue siendo poderoso para hacerlo hoy, hermanos. Vamos a llevarnos esto en nuestro corazón en esta mañana. Que no se nos quede el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como una anécdota del pasado. Sí, bueno, Dios lo hizo y ya está. Para nosotros es simplemente pues una anécdota. No, que sea un ancla de fe para nosotros. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo volverá a hacer. Versículo 14 del capítulo 3 de Josué. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, se mojaron los sacerdotes, se le mojaron los zapatos a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas durante el tiempo de la siega. Versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, que este es el mar muerto, ¿no? Se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Me gusta mucho lo que transmite aquí la historia, hermanos, porque vuelvo y repito, Dios no utiliza la vara de Josué. Bueno, ahora voy a abrir el mar como lo hizo Moisés. Tampoco las aguas se abrieron cuando Josué oró o dijo las palabras que tenía que decir o lo gritó al mar, ábrete, para que separaran las aguas. No, aquí no hay confusión alguna que pueda llevar a pensar de que el artífice principal de esto fue un patriarca, fue un hombre, fue el líder. Aquí fue la presencia del Señor la que mantuvo las aguas abiertas. Dice la palabra que pasaron los sacerdotes que llevaban el arca y se quedaron. Ellos fueron los que se quedaron allí en el río, en el cauce del río seco, esperando que todo el pueblo pasara, ¿no? El arca de la alianza la llevaban allí los sacerdotes y se quedaron en medio del cauce del río para que todo el pueblo pudiese pasar. Es Dios con nosotros, es Dios por nosotros, es el que hace que lo que nos amenaza a nosotros, lo que nos impide alcanzar la victoria, en este caso pues era el río Jordán, el que hace que las aguas se detengan como un muro.
Es la presencia del Señor, representada en esta historia en el arca del pacto, en el arca de la alianza, ¿no? Pero la presencia de Dios en nuestras vidas es la que hace, es lo que hace que se detenga aquello que amenaza que nosotros no podamos conquistar lo que Dios nos está pidiendo que conquistemos y lo que Dios nos quiere dar. Llevar a Dios y ponerlo en el centro de la circunstancia, ponerlo en el centro del problema, ponerlo en el centro de la dificultad y quedarse allí para que nosotros podamos pasar en seco y podamos conquistar, ¿no? En el epicentro del problema y pedirle que obre y que gane por nosotros las batallas. Pero es la presencia del Señor lo que lo hace. Hermanos, querer ganar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos, con nuestros propios criterios, a veces puede salir medio bien, pero por lo general sale mal. Pero si nosotros llevamos la presencia del Señor al problema, a la dificultad, aquí estás, Señor, yo te lo entrego a ti, tómalo tú, para lo que tengas que parar, detén las aguas que tengas que detener, abre lo que se tenga que abrir, porque yo voy a pasar en seco en tu nombre y tú te quedarás allí, porque yo voy a traer tu presencia a esta dificultad para poder conquistar la tierra que tú me das. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias porque cada vez que avanzamos un poquito más de la historia de